La verdad es que nunca pensé que la traición podría venir de quienes amaba más. Ese día, me encontré de pie en la cocina, olfateando el aroma a café recién hecho, un ritual que todos en la casa parecían ignorar. Mis hijos, Andrés y Sofía, comían juntos en la mesa, riendo y bromeando como si yo no estuviera ahí, como si no existiera. Fue en ese momento que el ensordecedor silencio de mi propia invisibilidad me golpeó con fuerza. Me sentía como un espectador en mi propia vida, y eso era algo que ya no podía permitir. ¿Qué les parece si un día de estos hacemos una cena familiar?, sugerí, tratando de romper el hielo con lo único que siempre había sido un sinónimo de unidad en nuestra casa. Solo recibí miradas de resignación mezcladas con desdén. «Claro, mamá, pero ya sabes que estamos ocupados. Con la universidad y el trabajo», respondió Sofía, sus palabras caladas en una risa nerviosa que le temblaba en la voz. Era una microtraición que se repetía cada vez que yo intentaba ser parte de sus vidas. Ese pequeño desdén sutil que hacía que cada intento se sintiera frágil, como un cristal al borde de romperse. No podía seguir así. Normalmente, me afectaba, pero esa vez fue diferente. La ira burbujeaba en mi interior mientras recordaba todas las veces que había dejado de lado mis propios amigos y sueños por ellos. Me giré y vi la caja de cartas antiguas en el estante. Eran recuerdos de una familia que parecía haberse desvanecido. «Siempre me olvidan, ¿no?», dije, dejando caer los brazos en señal de rendición. «Se nota que soy solo la cocinera de esta casa. A veces siento que solo sirvo para alimentar sus estómagos». Los dos compartieron una mirada, una complicidad silenciosa que me traspasó como el frío más profundo. La verdad es que esa imagen se repitió en tantas esferas que detrás de su alegría se escondía un cuchillo afilado. Nadie te dice que el amor familiar puede ser la máscara más letal. Esa tarde, mientras intentaba concentrarme en lo que quedaba del día, llegó una carta dirigida a mí. La abrí sin mucho entusiasmo, pero al leer el contenido, me temblaron las manos. Era de un abogado, sobre cuestiones de herencia familiar. Una línea en concreto me sacudió con fuerza. Andrés ha declarado su interés en los bienes familiares. En ese instante, entendí que esta carta era el catalizador que revelaría las verdaderas intenciones detrás de su bonita fachada. Fue un golpe directo a mi corazón. La sensación de traición se expandió en mi pecho, ahogando cualquier rayo de esperanza que me quedaba. Ese día, decidí que ya no iba a ser una espectadora más en la historia de mi propia vida. Una vez más, recordé que la herida más profunda proviene de la traición de quienes decimos amar. Así funciona el sistema. Te enseñan que la familia es primero, pero nunca te dicen que también pueden ser tu peor enemigo. Siempre había sido la madre que todo sacrificaba. Pero a partir de ahora, era tiempo de reconstruir mi carácter, el verdadero valor de la mujer que siempre había sido y que merecía ser reconocida. Así comenzó mi viaje, entre cartas y traiciones, hacia la redención que tanto anhelaba. Si hay algo que aprendí en mi vida como madre, es que las huellas de la traición persistente dejan cicatrices invisibles, pero profundas. Esa noche, mientras la soledad se hacía eco en la casa, dejé que las palabras de la carta resonaran en mi mente. ¿Cómo podía mi hijo, a quien había criado con tanto amor, estar pensando en mí como si solo fuera un estorbo en su camino hacia el éxito? Me miré en el espejo de la entrada. Había tiempo en mi reflejo, pero también había una fortaleza que había olvidado. Esa mirada me devolvió un destello de determinación. El dolor era abrasador, pero en el fondo había algo más. Una chispa de resistencia que comenzaba a encenderse.
Había pasado demasiado tiempo sintiéndome como una sombra, y esa carta era el ultimátum que necesitaba. Aquí estaba yo, una mujer de 55 años, en pie, sosteniendo su destino en sus propias manos, recordando todo lo que había sacrificado por su familia, incluida mi propia identidad. Si Andrés quería ver en mí a una figura distante y débil, entonces tal vez era hora de obligarlo a ver con quién realmente estaba tratando. Esa noche me levanté de la mesa y decidí que ya no era suficiente quedarse en silencio. Tenía que actuar y tenía que ser inmediata. Al llegar al salón, grité para que ambos me escucharan. «Basta, estoy cansada de ser la mamá que solo está para cocinar y limpiar. Exijo respeto, atención y que me consideren parte de esta familia. Si no pueden ver eso, me alegra que la carta me lo haya dejado claro». Las palabras resonaron en las paredes como un eco de crecimiento, y sentí un alivio indescriptible. No solo había hablado, sino que también me había impuesto. Era el primer paso hacia una nueva Elena, la que estaba lista para defender su lugar y su voz. Tenía que hacer algo más que solo hablar. Debía mostrarles que la traición tiene consecuencias. La decisión estaba tomada. Confrontaría a Andrés y al resto de la familia, y ya no iba a permitir que nadie cuestionara mi valor por el simple hecho de ser madre. Después de aquella explosión emocional, la noche se volvió pesada. El eco de mis propias palabras retumbaba en mi mente, y el silencio que siguió era ensordecedor. Nunca había levantado mi voz de esa manera, y aunque el alivio se mezclaba con el temor, sabía que, en el fondo, había dado un paso necesario. Era como si por primera vez tomara un respiro profundo después de haber estado sumergida demasiado tiempo bajo el agua. Pero conforme pasaron las horas, la adrenalina comenzó a desvanecerse y la ansiedad se apoderó de mí. Las dudas me asaltaron. ¿Había hecho lo correcto al arrebatar la paz de nuestra cena familiar? Esa conversación, que había querido tan fervientemente, ahora se sentía como una tormenta en vez de un calmado amanecer. El día siguiente llegó con su propia carga emocional. Mientras hacía el desayuno, mis manos temblaban levemente al batir los huevos. La imagen de Andrés, su rostro sorprendido y su mirada de desdén, no abandonaba mi mente. ¿Qué pasaría si él decidía alejarse aún más? ¿Si decidía que ya no quería ser parte de lo que éramos? Mi corazón se encogía al pensar en ello, pero una parte de mí se aferraba a la idea de que, a veces, el conflicto es necesario para sanar. Esa sería mi excusa. A veces, para arreglar una relación rota, hay que meter el dedo en la herida que duele. El olor del café se impregnaba en la cocina, y cuando Andrés apareció, pude ver que a pesar de su habitual desprecio por mis intentos de generar diálogo, parecía un poco más abierto. Me observaba mientras servía el desayuno, tomando lentamente un sorbo de su café. Sin embargo, el aire seguía tenso. Él sabía que algo había cambiado en mí. Busqué en mi interior la valentía para abordar el tema, pero aquí estaba yo, de nuevo, sintiéndome como si fuera la mamá que debería estar en el lugar correcto, pero aún me sentía perdida. Cuando por fin decidí romper el silencio, la frase que empezó a salir de mi boca pareció tener un peso especial, como si hubiera estado esperando un momento como ese. «Andrés, me gustaría que habláramos de la carta». Solté, casi en un susurro, mientras me giraba para mirarlo a los ojos. Él frunció el ceño, y pude notar el ligero tensar de su mandíbula. «¿Ahora qué?», preguntó, sin poder ocultar la irritación en su voz. Pero la intensidad había cambiado. Ahora no era solo su madre hablando. Era una mujer que reclamaba su lugar en la conversación. «Esa carta es una señal de que las cosas están mal. Me siento desplazada.
como si ya no fueras mi hijo. Todo parece estar en torno a los bienes y al dinero, y a mí simplemente me olvidaron. Se supone que la familia es un lugar de amor y apoyo, no de intereses individuales ni traiciones. Mis palabras fluyeron con sinceridad, y aunque sentía que la vulnerabilidad podía abrirme a más dolor, también sabía que no podía escatimar en reconocer mi propio sufrimiento. Él me miró, y en su expresión vi el conflicto entre su deseo de entender y su necesidad de protegerse. No entiendo por qué siempre tienes que dramatizar. La carta no significa que quiera despojarte de nada. Solo estoy pensando en el futuro, replicó con un tono defensivo. Esa respuesta me hizo chocar contra una pared que había construido en él, y aunque me dolía, no podía ceder. Tenía que seguir. ¿El futuro de qué? ¿El futuro de una familia que se destruye por dinero y falta de comunicación? Mira, estoy aquí para ti, como siempre lo he estado. No quiero estar al margen de tu vida solo porque decidiste que tu prioridad ahora es la herencia familiar. Esto se trata de más que dinero. Se trata del amor que alguna vez tuvimos. Respondí, ahora bebiendo de la misma taza de café que había puesto para él. En ese momento la tensión pareció colisionar con la empatía, y por un instante vi cómo la barrera que habíamos construido comenzó a resquebrajarse. No creo que lo entiendas. Fue lo único que dijo antes de levantarse de la mesa rápidamente y salir de la habitación. El golpe de la puerta cerrándose resonó como un estruendo, y un vacío se instaló en mi interior. Me quedé allí, en la cocina, buscando comprender lo que acababa de pasar. Qué lugar tan confuso era el de ser madre. A veces parecía que uno se esforzaba por generar vínculos que se desbordaban en un mar de desconfianza. Ahora, más que nunca, estaba decidida a luchar. Algo tenía que cambiar, y en ese proceso debía aprender a protegerme a mí misma. Esa tarde me senté en el jardín, el lugar que solía ser mi refugio, rodeada por el sonido de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. Era el momento perfecto para reflexionar. El hecho de que las cosas estuvieran tan mal se convertía en el combustible que necesitaba para seguir avanzando. Decidida a no ser la víctima resignada, construí en mi mente una visión del futuro donde, finalmente, mi voz sería escuchada. ¿Acaso esperaba un cambio inmediato? No, pero estaba lista para actuar con estrategia. El día anterior había sido un primer paso, un primer grito para reclamar mi propio espacio dentro de la narrativa familiar. Esa noche, encontré una hoja en blanco y un bolígrafo, y decidí escribir lo que sentía. No solo era un acto de catarsis, sino un puente para mi futuro. Escribirlo me permitía extraer de mí las emociones contenidas y establecer un plan claro. Mi siguiente paso debía contemplar no solamente un diálogo directo, sino también cómo podía proteger mi esencia ante las puñaladas furtivas que habían comenzado a brotar en mi familia. Las palabras fluyeron de mi mano como un río. Pensaba en los momentos compartidos, pero también en las situaciones que había decidido pasar por alto. Esa noche, las cartas no eran solo memoria, eran una herramienta para reconstruir mi voz. Mientras el viento rítmicamente meciéndose los árboles a mi alrededor me abrazaba, decidí que iba a hacer un cambio tangible en mi vida. Tenía que ser un ejemplo de lo que significaba ser fuerte, no solo para Andrés y Sofía, sino también para mí misma. La próxima vez que hablara con mi familia, lo haría desde el poder de mi verdad. Las respuestas no siempre llegan de inmediato, pero yo estaba decidida a que esta vez las cosas fueran diferentes. Esta vez, no sería la mujer rota que estaban acostumbrados a ver. Esta vez, estaba dispuesta a ser la mujer que se levantaba, con su voz clara y firme, dispuesta a ser escuchada y respetada por lo que realmente valía. A partir de ese instante,
comencé a escribirme a mí misma una carta. Una carta donde prometí no dejar que nadie me despojara de mi identidad y mis derechos en esta familia. Hoy en adelante defenderé mi lugar, y el amor que me une no será menospreciado ni reemplazado por intereses materiales. Las palabras fluyeron de mi corazón mientras la tinta manchaba el papel, y con cada palabra sentía que estaba más cerca de la Elena que había perdido en el camino. El tiempo pasó más rápido de lo que hubiera querido. Una semana se deslizó entre mis manos, y cada día arrastraba consigo el eco doloroso de mi conversación con Andrés. Intenté abrir un nuevo capítulo en mi vida, prometiéndome a mí misma que no permitiría que los rencores se adueñaran de mis pensamientos. Pero cada vez que cruzaba los ojos con los de mi hijo, el pasado salía a flote, burbujeando con rabia y confusión. El continuo silencio de mi familia creaba un ambiente tenso. Los espacios vacíos en la comida y el ajetreo cotidiano eran casi palpables. Una noche, mientras limpiaba el salón, vi la caja de cartas que había rescatado en mis momentos de introspección. De repente, sentí que esas voces del pasado podrían ser mi salvación. Necesitaba demostrar que en el fondo de mis recuerdos existía algo más que tristeza. Aún quedaba amor, y ese amor podría ser el primer paso para crear un puente entre nosotros. Con un impulso repentino, decidí revelar mis sentimientos a través de una carta significativa, no solo para Andrés, sino para toda la familia. Mi mente ya bosquejaba cómo esta podría ser la manera de encauzar el diálogo desde un lugar de amor, y no de confrontación. A la mañana siguiente, mientras el sol asomaba por el horizonte, me senté en la cocina, con el aroma del café envolviéndome como una manta. Saqué papeles nuevos y, con el corazón latiendo al compás de una esperanza reavivada, comencé a escribir. La letra fluyó de mis manos como un manantial, repleta de emociones desnudas. Había una historia que contar, una historia que podía acercarnos a todos, y tenía que dejarla salir. «Querida familia», comencé, sintiendo cómo cada palabra tomaba forma con un propósito claro. Sé que las últimas semanas han sido difíciles. Esta carta es un intento por abrir un espacio en nuestro hogar, uno que me permita compartir mis sentimientos sin estar a la defensiva. Con cada línea intentaba ser honesta, a la vez que vulnerabilidad y fortaleza bailaban juntas a través de cada frase. Continué escribiendo sobre mi dolor, sobre ese sentimiento abrumador de ser invisible en mi propia casa. Relaté cómo las palabras y acciones de todos me habían hecho sentir como si no fuera parte de la familia, como si mi amor no tuviera valor alguno. Pero no solo quería compartir el dolor, sino también la esperanza. Mientras leía las cartas de antaño, me di cuenta de que el amor entre nosotros ha estado, y siempre estará, presente. Sin embargo, también debemos aceptar que algunas de nuestras acciones han causado heridas que requieren atención. Mi corazón estaba expuesto al escribir la verdad en tinta, y aunque era aterrador, me hacía sentir liberada. Después de terminar, decidí que no era suficiente solo alzar la voz. Necesitaba que mi familia escuchara mis palabras en la intimidad del hogar. Era momento de romper las paredes construidas con silencios y crear un espacio donde pudiéramos hablar, llorar y tal vez sanar juntos. Así que, en lugar de dejar la carta en la mesa, decidí llevársela, de manera que cada uno tuviera el tiempo para reflexionar sobre lo que significaba para nosotros. El primer paso sería mi suegra, Sofía. La conocía bien. Había sido una maestra en la manipulación y las palabras. Solo que esta vez no iba a ser manipulada. Me dirigí a su habitación, con la carta firmemente sujeta entre mis manos. Al mirar su rostro, esperaba ver un destello de amor en sus ojos envejecidos. «Sofía, necesito que me escuches».
dije sosteniendo la carta para que pudiera verla. No me miró a los ojos de inmediato. Observó la carta como si estuviera al borde de un precipicio. He escrito algo para ti, para todos. Creo que es importante que lo leas. Sus labios se apretaron, marcando surcos en su expresiva cara. La incomodidad flotaba entre nosotros, pero reforzada por la necesidad de ser escuchada. ¿Qué es lo que necesitas decirme?, preguntó con un tono de voz lleno de escepticismo. Pero sentí que en su interior la curiosidad comenzaba a florecer. Solo quiero que sepas lo que he sentido. Insistí mientras dejaba caer mis manos sobre la carta. Quizás esa era la chispa que necesitaba para romper el hielo. Ella finalmente tomó la carta y comenzó a leer, sus labios moviéndose ligeramente mientras absorbía las palabras. Me sorprendió ver cómo su expresión se transformaba lentamente. El desprecio que a menudo mostraba se desvanecía al tocar el dolor por el que había pasado su nuera. Mientras Sofía leía, sentí que una parte de mí temblaba. No podía prever cómo reaccionaría. Finalmente, cuando terminó de leer, levantó la vista y nuestras miradas se encontraron. No sabía que te sentías así. Nunca quise que te sintieras sola, murmuró, algo sorprendida. Era un destello de vulnerabilidad que esperaba ver, y aunque la respuesta no era definitiva, era un comienzo. La fortaleza que tanto había luchado por mantener dentro de mí inspiró un momento de conexión genuina. Ese día continué entregando la carta a cada uno de los miembros de la familia. Los ojos de Sofía parecían brillar no solo al comprender mi perspectiva, sino porque había logrado abrir un pequeño espacio donde la comunicación pudiera florecer. No sería fácil. Sabía que la historia familiar estaba llena de cicatrices, pero era un paso. La reacción de Andrés no se hizo esperar, y su cara fue un collage de emociones a medida que se adentraba en esta nueva dinámica. A medida que lo veía fruncir el ceño y luego suavizarse mientras leía, vine a darme cuenta de que cada miembro de la familia tenía que lidiar con sus propios demonios. Me sentía cada vez más empoderada. Estaba compartiendo mi verdad, y cada respuesta me daba una dosis de determinación. Al día siguiente, bañada en la luz de la mañana, vi cómo la luz se filtraba entre los árboles del jardín. Salí a buscar a Andrew, mientras su sorpresa se mezclaba con la confusión por la carta que había recibido. No me detendría. Había decidido que esta era mi vida. Andaba por el camino de recobrar lo que debía ser mi voz. ¿Te gustaría hablar?, le pregunté, y su mirada se suavizó un poco. Él asintió y se unió a mí en el jardín. Mientras caminábamos, sentí un destello de esperanza porque por primera vez, desde aquel día, estaba listando las opciones que teníamos todos por delante. Había un aire fresco, y al igual que los brotes que estaban surgiendo, sentía que nuevas formas de amor y conexión comenzaban a abrirse. Es sobre lo que está pasando en casa. Sé que las cosas han sido caóticas, y quizás te has sentido como si tuvieras que caminar sobre cáscaras de huevo. Lo comprendo, y quiero que sepas que no estoy aquí para atacarte. Solo deseo que podamos arreglar esto como familia. Comenzamos. Aunque la conversación no fue sencilla y las heridas aún estaban frescas, había algo diferente en el aire. Había una energía de sinceridad, y sentí que tal vez, solo tal vez, aún teníamos una oportunidad. Lo que más me impactó fue cómo el espacio se llenaba con la posibilidad de sanación a medida que hablaba. Esta vez no era solo una madre hablando con su hijo, sino una mujer que reclamaba su lugar en una narrativa que fielmente le había sido robada. Con cada palabra, desnudaba la historia que queríamos y comenzaba a trazar un nuevo camino.
Sentí que la fortaleza que había cultivado dentro de mí resonaba no solo conmigo, sino también como un eco en el corazón de mi hijo. Finalmente, esa tarde será recordada como la primera oportunidad de reconectar. No sabía dónde nos llevaría este camino, pero ya no podía dar marcha atrás. Habíamos cruzado una línea. El silencio dejó de ser nuestro refugio. Y quizás, solo quizás, el amor familiar comenzaría a tomar fuerza nuevamente. Nadie dijo que restablecer la confianza fuera fácil, pero el cambio estaba inevitablemente en marcha, y estaba lista para enfrentarlo de pie. Con determinación en mi pecho, sonreí mientras el sol comenzaba a ocultarse. Era el momento perfecto para plantar nuevas semillas de amor. Esa noche, la casa parecía resplandecer con una energía nueva. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar una brisa fresca que se mezclaba con los aromas de la cena que preparé, con más esmero que de costumbre. A medida que cortaba las verduras, no podía evitar sentir una mezcla de nervios y emoción. La conversación que había tenido con Andrés era un primer paso hacia algo más grande. Mejería había insinuado un cambio en nuestra dinámica familiar, un atisbo de esperanza en medio de las sombras. El sonido del reloj marcaba el tiempo, y cada campanada me llenaba de una ansiedad latente. Pensaba en cómo, por años, había tratado de evitar conflictos. Pero ahora, al estar de pie en la cocina, sentía una resolución renovada. Seleccionar cada ingrediente con cuidado era una metáfora de lo que quería hacer con nuestras relaciones. Reconstruir, agregar sabor y crear algo nutritivo para nuestra cohesión familiar. La cocina, el lugar donde tantas memorias se habían forjado, se volvía una caldera de oportunidades para abrir un nuevo capítulo. Cuando finalmente nos sentamos a la mesa, la atmósfera estaba cargada de energía. Miré a mis hijos y a mi suegra. Cada uno de ellos se comportaba con una mezcla de cautela y curiosidad. Fue entonces que decidí que necesitábamos una nueva tradición familiar, una en la que cada voz pudiera ser escuchada sin juicios previos. Mientras servía la comida, sentí que cada bocado contenía la posibilidad de renacer el amor que había sido olvidado entre nosotros. «Quiero que esta cena sea diferente», dije, rompiendo el silencio. «¿En qué sentido?», preguntó Sofía Tientos 1 con una ceja levantada. La anticipación me embargaba. Este era el momento de abrir el juego. «Hoy quiero que cada uno comparta algo que apreciemos en nuestra familia. Puede ser un recuerdo, una anécdota, o simplemente algo que valoren de cada uno de nosotros. La idea es que hablemos sobre lo que nos une. Es hora de dejar atrás las disputas y redescubrir el amor que existe aquí». Las miradas de mis hijos coincidieron en una confusión que se transformó rápidamente en curiosidad. Era un riesgo, pero sentía que había sembrado una pequeña semilla de apertura. Cuando Andrés tomó un bocado y se frenó por un segundo, su expresión estaba matizada entre la sorpresa y la reflexión. Sofía, a su lado, parecía estar considerando lo que había delante de ella. Una oportunidad genuina para reiniciar y construir puentes. El primer silencio fue incómodo, pero se rompió cuando Sofía, con su voz suave, dijo: «Recuerdo la vez que organizaste mi fiesta de cumpleaños, mamá. Hiciste que todo fuera tan especial. Aún recuerdo las sorpresas que tenías preparadas». Mientras hablaba, podía ver que sus ojos brillaban con la memoria, ese mar de nostalgia que a veces queda oculto entre las acciones diarias. Y así comenzó el intercambio. Andrés, aún con cierta reserva, decidió compartir su propia anécdota. Yo recuerdo cuando me ayudaste con el proyecto de la escuela. Te pasaste horas conmigo, y no solo me enseñaste sobre el tema,
sino que me hiciste sentir que podía lograrlo. Me gustaría que la familia volvieran a sentir eso, como antes. En su voz había un matiz de sinceridad que resonó en mi corazón. Era un abrazo de palabras, y eso me llenaba de un calor que durante tanto tiempo había estado ausente. La mesa, antes un lugar de confrontación silenciosa, se transformó en un espacio de conexión. Mientras cada uno compartía recuerdos, me di cuenta de que realmente éramos una familia en busca de redescubrirse. Cada historia contada se volvía un ladrillo en el edificio de nuestra renovación. El amor que había quedado oculto tras las capas de resentimiento comenzaba a florecer de nuevo. Incluso mi suegra, esa figura distanciada, empezó a abrirse más. «Trimonio», mencionó con un tono que era más como una confesión. Quizás me he centrado demasiado en lo que no va así. Me gustaría hacer más por ustedes. Realmente lo quiero. No era un discurso grandioso, pero era un paso, un guiño hacia un enfoque más compasivo hacia las circunstancias que habitaban en nuestra casa. Cuando la comida finalmente se terminó y cada uno había compartido sus propias historias, el ambiente estaba impregnado de un aire de hope. Había una incomodidad palpable al principio, pero al final todos se sintieron más cerca, aun después de haber pasado de una atmósfera tensa a un momento compartido de vulnerabilidad. Sin embargo, a medida que la velada avanzaba, sabía que esto no era solo un esfuerzo temporal. Necesitaba un paso más para proteger el nuevo espacio de conexión que había comenzado a formar. Tenía que cimentar este cambio con acciones. Después de la cena, decidí traer algo más que mi voz. Quería que cada uno de ellos también sintiera el compromiso de forjar nuevas tradiciones. Así fue como se me ocurrió una idea brillante. Noches de juegos familiares semanales, donde todos podrían dejar de lado la rutina y disfrutar de la compañía mutua. La idea de los juegos fue recibida entre risas, lo que significaba un avance nada despreciable. Programamos una noche de juegos para el siguiente fin de semana, y todos aceptaron el desafío. Me atrevería a decir que había una anticipación como hace mucho tiempo no experimentábamos. Durante esos minutos, la risa se convirtió en una melodiosa sinfonía, y la tristeza se desvaneció, al menos temporalmente. Esa noche, mientras recogía la cocina, un sentimiento de gratitud me invadía. Habíamos logrado dar el primer paso hacia la sanación, y aunque sabía que el camino estaría lleno de obstáculos, por primera vez podía ver luz en el horizonte. Las experiencias compartidas, las risas y las historias que habíamos traído a la mesa serían las semillas del futuro, y estaba dispuesta a trabajar por fortalecer las raíces que comenzaban a formarse. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, sabía que el viaje estaba lejos de terminar. Las viejas heridas no sanarían de la noche a la mañana, y el camino hacia la restauración de nuestra familia requeriría esfuerzo continuo. Pero en mi interior sentía que hoy había sido solo el inicio de algo emocionante. Era tiempo de tomar acción y no dejar que las viejas dinámicas volvieran a tomar control. Finalmente, mientras me recostaba en la cama esa noche, con el viento susurrando afuera y la brisa fresca acariciando la habitación, entendí que esta era solo la primera de muchas noches en las que íbamos a ser vulnerables juntos, donde íbamos a reescribir nuestra historia familiar. Durante mucho tiempo, había estado atrapada en un ciclo de silencio y rencor, y ahora sabía que estaba lista para romper esas cadenas. Era momento de abrir no solo las puertas de mi casa, sino también las de mi corazón. El día de la noche de juegos llegó con una energía contagiosa. Desde la mañana, el aire parecía vibrar con una expectativa renovada. Aunque tenía una ligera ansiedad, también había un impulso en mi interior que me llenaba de determinación. La idea de romper las sombras con risas y juegos
Me proporcionó un sentido de propósito que había estado ausente durante tanto tiempo. Mi familia había estado adormecida, y era mi tarea despertarlos. El sol comenzó a ocultarse en el horizonte mientras preparaba un aperitivo. Las bandejas de nachos dorados, acompañados de guacamole y salsas caseras, eran un irresistible espectáculo. Todo alrededor de la casa brillaba con una luz suave, creada por las velas que había colocado estratégicamente, dando al ambiente un aire acogedor. Iba a demostrarles que la clave para reconstruir lo que se había perdido era también disfrutar juntos, de una simple noche en familia. Cuando la hora del juego se acercó, los rostros de mis hijos y Sofía comenzaron a aparecer por la puerta, sus expresiones mezcladas entre emoción y curiosidad. Aunque aún había un atisbo de desconfianza, algo se sentía diferente. Los primeros minutos fueron un poco torpes. La risa bulliciosa que había imaginado no llegaba, y el temor a que la noche fuera un fracaso sutil comenzó a asaltarme. Pero decidí que la clave era mantener la energía alta. Vamos a jugar un buen juego de cartas, el clásico 1. Esto va a ser divertido, anuncié con una sonrisa, tratando de infundir energía a la situación. Al principio la actitud de mis hijos era renuente. Incluso Sofía dudó en participar, pero esa noche debía ser un nuevo comienzo, y no podía permitirme rendirme. Conforme distribuía las cartas, la tensión empezaba a desvanecerse. La dinámica comenzó a cambiar. Ver cómo los colores brillantes de las cartas quedaban esparcidos alrededor de la mesa llenó el espacio con un sentido de esperanza. Era el pequeño comienzo que necesitábamos para recordarnos que también éramos cómplices en el juego del amor familiar. Fue en ese momento, durante la primera ronda, que Andrés levantó una carta de acción y decidió lanzar un asalto. Respiré hondo, sintiendo que iba a ser un momento más de tensión en lugar de diversión. Pero para mi sorpresa, todos empezaron a reír. La risa fue como un acto de magia, una chispa que encendió algo en el aire. La risa se intensificó cuando Sofía, al ver que estaba perdiendo, comenzó a hacer estrategias absurdas y a armar un escándalo, acusando a su hermano de apuestas desleales. La atmósfera se volvió un remolino de bromas y chistes, y después de varias jugadas, el hielo que una vez había envuelto nuestra relación se rompió por completo. En medio de la risa contagiosa, sentí un poder oculto brotar de mí. No solo era la madre que había estado dispuesta a servir y sacrificar, sino también la mujer que podía hacer que todos se unieran nuevamente. Me encanta que estemos juntos de esta manera, dije, sin poder evitar sonreír. Fue un momento de conexión genuina. Nuestras miradas se cruzaron, y por primera vez estaban llenas de complicidad. Se sentían más como equipo y menos como un grupo de combatientes en un campo de batalla emocional. Me atrevería a decir que incluso había comenzado a sembrarse el respeto que había luchado tanto por obtener. Las rondas siguieron y el tiempo voló entre risas. Cada vez que se levantaba una carta, sentía que estábamos levantando también una carga de palabras no dichas. Mientras los gritos de alegría resonaban en la sala, la casa, que alguna vez se sintió fría y vacía, comenzó a llenarse de calor humano. Era el tipo de energía que no podía comprar. El tipo de energía que había estado horneando en mi interior durante años, esperando el momento adecuado para brotar. Sin embargo, la verdadera mini victoria llegó cuando Sofía, después de perder una ronda particularmente emocionante, decidió hacer una broma, transformando todo en un espectáculo cómico. Tal vez deberíamos hacerlo al revés y dejar que mamá elija las cartas. Ella parece tener más suerte, exclamó, provocando una nueva onda de risa. En ese instante su tono de burla, aunque juguetón, resonó con profundidad.
Era como si una puerta se abriera para mostrar a la madre no solo como la figura autoritaria, sino como alguien que podía ser igual de divertida. Fue un momento revelador. Comprendí que en lugar de ser solo la madre ocupada y oscurecida por las sombras del sacrificio, podía ser la mujer que había sido en su infancia. Una mujer llena de vida, de humor y de amor. Este descubrimiento me dio un sentido renovado de poder que no había sentido en años. Podía reescribir el guión de nuestra historia familiar, y eso era algo que nadie me podría quitar. La noche continuó, y al final, todos estaban riendo y disfrutando. La idea de que estábamos creando algo nuevo, un espacio donde el diálogo y la conexión eran bienvenidos, se sintió como una obra de arte que comenzaba a cobrar vida. La magia de la risa había actuado como un bálsamo, sanando heridas invisibles en nuestras almas e iniciando un proceso de sanación que no parecía tener fin. Cuando recogí las cartas del suelo al final de la noche, encontré una sonrisa en mi rostro que no se desvanecía. Miré a mi familia. Las marcas de la tristeza parecían atenuarse y había un aire de unión que estaba perdido por tanto tiempo. Nos habíamos convertido en un equipo, y eso era lo que hacía falta para comenzar a curar nuestras heridas. En este juego honesto, había aprendido que el poder reside en la vulnerabilidad, y que reunirnos en torno a la mesa no era solo cuestión de comida, sino de ofrecer un espacio donde todos pudieran ser escuchados. La noche de juegos se había convertido en una actividad transformadora, y aunque el camino por delante era largo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que teníamos la fuerza para enfrentar lo que fuese junto a nosotros. Este era el comienzo de un capítulo que se escribiría con risas, historias compartidas y un renovado amor familiar. La mañana siguiente desperté con la sensación de que algo había cambiado de forma irrevocable en mi hogar. El ambiente, que había estado cargado de tensión y desconfianza, parecía ahora vibrar con una energía renovada. Mientras me preparaba el café, el aroma llenaba la casa. Mientras los rayos del sol se filtraban a través de las ventanas, reflejando una calidez que resonaba con la atmósfera de la noche anterior. La cena de juegos había sido un éxito rotundo, pero mientras el día avanzaba, la realidad comenzaba a asentarse en mis pensamientos. Sabía que una cena divertida no era suficiente para transformar las dinámicas familiares arraigadas, y la comprensión de eso me llenó de determinación. La sanación era un proceso lento, pero había comenzado. El camino estaba trazado y yo estaba dispuesta a recorrerlo. Tenía que ser un catalizador activo en el proceso de restauración de nuestras relaciones. No obstante, la verdadera prueba llegaría cuando comenzáramos a enfrentarnos a las heridas del pasado. La cena de juegos había sido una celebración de los buenos tiempos, pero las sombras de los rencores no desaparecieron por arte de magia. Esto era solo el inicio, y yo quería asegurarme de que estábamos en el camino correcto. En mi corazón, sabía que debía confrontar algunas de las situaciones que habíamos estado evitando, cuestiones que requerían sinceridad y vulnerabilidad. Decidí escribir a Jean-Andrés un mensaje que él recibiera temprano esa mañana. Sentía que era el momento adecuado para dar el siguiente paso. No bastaba solo con jugar a las cartas. Debíamos hablar de las cosas que nos habían hecho daño. Andrés, ¿podemos hablar esta tarde? Cuando llegó la hora acordada, lo vi adentrarse en la sala con una expresión de incertidumbre. Este era un momento clave. Él podía elegir cerrar la puerta que habíamos empezado a abrir juntos, o dar un paso más y abrirse a la conversación. «Hola, mamá». «¿De qué quieres hablar?», me preguntó, su voz un tanto titubeante, como si quisiera caminar sobre cáscaras de huevo. «Me gustaría que pudiéramos hablar sobre lo que ocurrió entre nosotros». Comencé, sintiendo que cada palabra era un paso hacia un terreno delicado.
Lo que hemos vivido, las tensiones, esa distancia que parece crecer cada vez más. Quiero que sepas que estoy aquí, lista para escucharte. Su mirada se centró en mí, y en ese instante pude ver las emociones brotando en sus ojos. Lo siento, mamá. No he sido el mejor hijo. Me he dejado llevar por las presiones, por la idea de que el dinero importaba más. Y nunca quise que pensaras que no valías nada. Confesó, con la voz llena de pesadez. Esas palabras fueron un bálsamo para mi corazón. Una mini victoria que se sentía como un rayo de luz al final de un túnel oscuro. No se trata solo de ti, Andrés. Somos un equipo y todos tenemos un papel aquí. Yo también he enfrentado mis propias inseguridades. Respondí mientras sentía que mi corazón se abría aún más. A veces, en lugar de hablar, he guardado mis sentimientos, y eso ha creado un abismo entre nosotros. No tuve el coraje para ser honesta sobre lo que realmente sentía. Lo siento, replicó él, esta vez con una sinceridad que iluminaba su rostro. No pensé que fueras a darte cuenta, aunque te vi alejarte. En su mirada había una mezcla de culpa y anhelo, y me di cuenta de que ese momento, esa conexión, representaba un cambio monumental. Sentí que la conversación comenzaba a fluir con un ritmo diferente, uno donde podíamos ser vulnerables sin miedo a ser juzgados. Ambos comenzamos a desentrañar nuestras emociones y experiencias dolorosas. Cada palabra era como un ladrillo que caía, derribando barreras entre nosotros. Mis antiguas heridas y las de él comenzaban a entrelazarse, y lo que había comenzado como un momento tenso se convertía en una oportunidad para la conexión. La revelación llegó cuando Andrés dijo: «Siempre pensé que tenía que ser el fuerte, que necesitaba traer recursos a la familia, y de alguna manera eso me hacía sentir como un hombre. Pero nunca pensé en cómo eso afectaba a nuestro vínculo. Me siento perdido a veces, y no sé cómo encontrar el camino de vuelta a lo que éramos». Esas palabras me tocaron en lo más profundo. La necesidad de ser fuerte, de cuidar, de proteger, era algo que ambos enfrentábamos, pero la realidad era que esa presión se transformaba en una carga que nos alejaba. «No tienes que cargarlo todo tú solo», respondí. «Te he enseñado a ser fuerte, pero también he olvidado mostrarte que la debilidad puede ser un acto de valentía. Me gustaría que aprendieras a compartir ese peso conmigo». Con cada palabra una nueva comprensión florecía entre los dos. Era evidente que ambos teníamos miedo de perder algo valioso: nuestra conexión. Y aquí estábamos, enfrentándolo juntos en lugar de con la indiferencia que había caracterizado nuestra relación en los últimos meses. Este empoderamiento compartido comenzaba a transformar lo que una vez fue una línea divisoria en un puente hacia la reconciliación. Como si un rayo de conciencia surgiera en nuestros corazones, sonreímos al comprender que nuestro viaje no tendría un final claro, pero sí había un regreso a casa, un regreso a lo que una vez fuimos. Era el tipo de revelación que no solo resonaba como un cambio, era una renacida conexión emocional. Andrés se atrevió a abrirse más, compartiendo sus miedos y emociones. Las palabras madre e hijo comenzaron a cobrar un nuevo significado. Eran también un refugio de empatía. Sin embargo, en el fondo de mi ser, sabía que esto era solo el comienzo. La transformación de nuestra relación no sería un proceso inmediato. Una cena de juegos y una conversación no resolverían todos los conflictos, pero era un paso crucial en la dirección correcta. Había una energía renovada en el aire que hacía eco de la posibilidad de renacimiento, un renacer de los lazos familiares que habían estado en peligro. Pero lo más poderoso de todo fue la sensación de empoderamiento que ambos compartimos. Para mí, había comenzado a tomar la iniciativa,
a construir las bases para la inseguridad, la crianza y la vulnerabilidad. Para él, la revelación de que podía hablar sobre sus sentimientos y desafíos era un regalo que apenas comenzaba así a abrazar. Nos estábamos fortaleciendo mutuamente, abriéndonos al amor que siempre había estado disponible, pero que nunca habíamos reconocido plenamente. La tarde terminó con un aire de esperanza. El sol se desvanecía en una serie de tonos dorados y rosados. Sin embargo, mi viaje no se detendría aquí. Tenía una idea. No solo reconectar con Andrés, sino también extender esa conexión a mi suegra y Sofía. Y finalmente incluir a toda la familia para seguir forjando esta nueva narrativa. Si habíamos podido abrir un espacio significativo entre nosotros, había aún más corazones en este hogar que necesitaban escuchar y ser escuchados. Al atardecer, tomé un profundo respiro y me sentí lista para el siguiente paso. Con la calidez de la conexión ardiendo en mi corazón y la determinación de seguir construyendo, estaba convencida de que la familia podía ser restaurada, porque la esperanza y el amor tienen un poder invencible. Fue un momento decisivo, una pequeña victoria que resonaría en los días venideros. Y aunque sabía que el camino por delante estaría repleto de desafíos, estaba emocionada por la posibilidad de sanación y la reinvención de nuestra familia. Días después de nuestra reveladora conversación, la atmósfera en casa parecía más ligera, y esos momentos de conexión comenzaron a tejer un nuevo hilo de esperanza en nuestras vidas. Sin embargo, la belleza de esa transformación fue efímera. El cielo azul que nos había abrazado pronto se cubrió con nubes sombrías que amenazaban con desatar una tormenta. Lo que había comenzado como un camino de reconciliación se convirtió rápidamente en un oscurecimiento del horizonte familiar. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos del hogar en mi oficina, vi que había olvidado la reunión que había programado con el abogado sobre la herencia familiar. Había estado intentando mantener ese aspecto de la vida en la penumbra, queriendo evitar la tensión que siempre había acompañado esos temas. Sin embargo, la carta que había recibido de él seguía vigilando como un monstruo en la sombra. Esa tarde elegí dejar que ese monstruo se adueñara de mí, ignorante de que la reunión marcaría el inicio de una crisis devastadora. Con el corazón latiendo rápidamente, decidí acudir a la oficina de nuestro abogado, que por años había sido un amigo de la familia. Al llegar, la sala de espera estaba desprovista de vida, en uno de esos días húmedos en que la luz se ve opacada. El mero acto de entrar a la oficina se sentía como una traición a la felicidad que había empezado a construir, pero sabía que no podía postergarlo más. La verdad debía ser enfrentada. Cuando entré en la oficina, el abogado, don Ernesto, levantó la vista de su escritorio. Su rostro reflejó sorpresa y un leve matiz de preocupación oscureció su expresión. «Elena, me alegra verte, pero creo que es momento de hablar de cosas serias», dijo, su voz grave atrayendo mi atención. Aunque intenté sentirme fuerte, el nudo en mi estómago se apretó. Tras un corto intercambio de saludos, se puso serio. «Hemos tenido algunas noticias preocupantes sobre Andrés. Parece que ha tomado decisiones sin consultarte. Me preocupa que las tensiones familiares por cuestiones de herencia hayan comenzado a tomar forma». Esas palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. ¿Decisiones sin consultarme? La sombra de la desconfianza comenzaba a crecer en mi mente. Inmediatamente, el miedo comenzó a apoderarse de mí. «¿Qué quieres decir?», pregunté, ahora con voz temblorosa. La idea de que mi hijo pudiera estar manipulado por las influencias de su abuela, o incluso por su propia avaricia, me llenó de pánico. A medida que don Ernesto comenzaba a explicarse, su voz se desvaneció en el aire y la habitación comenzó a girar.
La implicación estaba clara. Mi relación con mi hijo estaba en peligro de desmoronarse, y ahora había una amenaza real y tangible. El dinero. La idea de que ese elemento pudiera destruir nuestro vínculo se sentía como un cuchillo afilado que cortaba a través de los lazos que comenzábamos a reconstruir. Ha estado en contacto con otros herederos desde hace tiempo, continuó don Ernesto, pero esas palabras se convirtieron en un murmullo lejano. Me sentí como si cayera en un abismo profundo, con el eco de sus palabras resonando en mi mente. Demasiado tarde. Ya no hay salida. Las imágenes de mi familia unida, riendo en la cena de juegos, se transformaron en fantasmas que se desvanecían ante mis ojos. Salí de la oficina casi en estado de conmoción, mientras el peso de la revelación se deslizaba sobre mis hombros. Mi mente tambaleaba con la idea de un conflicto abierto, de una batalla familiar que había intentado evitar. Sentía que los hilos que habían comenzado a unirse se deshacían rápidamente. Esa sensación de control que había sentido se evaporó, dejándome con una impotencia desgarradora. El camino a casa se convirtió en un laberinto de pensamientos oscuros. Con cada kilómetro, mis miedos resonaban como la campana de un funeral. El dolor que había intentado sanar se amplificó, y la idea de que mi hijo pudiera ser un enemigo en vez de un aliado me resultó insoportable. Al llegar, la casa estaba en silencio. La oscuridad en el aire me absorbió mientras buscaba a Andrés y Sofía. ¿Dónde están?, pregunté con un hilo de voz a la nada. Esa pregunta resultó ser la semilla que comenzó a florecer en mis temores más profundos. Los encontré en la sala, con la atención puesta en sus teléfonos como si fueran instrumentos de tortura. No podía evitar sentir que el espectro de la traición flotaba en el aire. «Andrés, Sofía, necesitamos hablar», exclamé, tratando de contener la desesperación que comenzaba a salir de mi pecho. Andrés miró hacia arriba por un segundo, y en su mirada vi algo que no me gustó. Una frialdad que me recordó a la distancia que había crecido entre nosotros. ¿Sobre qué? ¿Otra charla sobre sentimientos? Estoy un poco ocupado aquí, respondió, como si el aire estuviera lleno de desapego y desprecio. Mira, conozco, comencé, poseída por una mezcla de angustia y desesperación. Era el momento que había tanto temido. La hora en que la verdad los alcanzaría a todos, y el horror de la situación se haría evidente. He estado en contacto con el abogado. Él me ha dicho que has estado hablando con otros herederos sobre el patrimonio familiar. La expresión de Andrés cambió de la indiferencia a la incredulidad, como si no pudiera creer que esas palabras salieran de mi boca. ¿De qué demonios estás hablando? Siempre piensas que soy un traidor, mamá. Mira, solo estoy tratando de hacer lo correcto para asegurar nuestro futuro. Fue su respuesta cargada de un veneno silencioso. En ese instante, todo se rompió. La sensación de traición se intensificó y el camino que habíamos comenzado a forjar se convirtió en polvo. Sofía se reclinó hacia atrás en el sofá, con la mirada fija, como si no pudiera soportar la carga de la conversación. ¿Por qué siempre estás tan preocupada por el dinero, mamá? Creí que habíamos superado esa etapa, dijo, con una voz que me devolvió al lugar encapsulado de dolor. Cada palabra me atravesaba como dagas, evidenciando todas las inseguridades y temores que había albergado. No se trata solo del dinero, se trata de nosotros. Se trata de lo que hemos construido, de los años de sacrificios que he hecho, de amor y apoyo incondicional. Grité, mi voz quebrándose bajo el peso de mis emociones. Andrés se levantó del sofá, con el rostro enrojecido por la ira y la confusión. Deja de actuar como si fueras la única que ha hecho sacrificios. También tengo responsabilidades, mamita. No puedo quedarme ahí,
esperando que forme parte de una familia disfuncional, dijo, mientras su mirada me atravesaba. Esa imagen me acompañaría como un recordatorio del profundo abismo que se había abierto entre nosotros. Me sentí totalmente expuesta, y la humillación se adhirió a mí como una sombra. Miré a Sofía, pero ella se apartó, incapaz de actuar como un abrelatas en este mar de tensiones. ¿De verdad piensan que el dinero es más importante que el amor? ¿Que lo que hemos construido puede ser arruinado por ambiciones individuales? Pregunté, sintiéndome impotente y humillada. Me sentía pequeña, como si el mundo a mi alrededor se estuviera desmoronando, y ese monstruo de la traición se había apoderado de mi hogar. La atmósfera se volvió asfixiante, y el silencio que siguió era tan denso que parecía pesar sobre mis hombros. Tenía la sensación de que había fallado, de que todos mis esfuerzos por reconstruir nuestro vínculo se desvanecían ante mis ojos. Aquí estaba yo, enfrentando la posibilidad de perder a mi familia en el caos de intereses adquiridos, las viejas heridas y las sombras del pasado. De repente, una idea oscura se anidó en mi corazón y me llenó de desasosiego. Todo lo que había tratado de construir se desmoronaba, y ese amor, que había sido el bálsamo en nuestras vidas, parecía más frágil que una burbuja al borde de reventar. Estaba en un lugar donde la claridad se desvaneció y la desesperación se apoderó de mí. El temor de perder a mi hijo, que había comenzado a ser mi aliado en el camino, y además, lo que cada momento había significado, regreso a llenarme. Aquella escena se quedó grabada en mi mente como una instantánea del dolor. El orgullo y la debilidad se unieron en un combate feroz, y por un momento sentí que ya no había salida. El abismo se sentía impenetrable, y parecía que la traición había triunfado, arrebatándome la familia que había luchado por reconstruir. Era un ciclo del que no sabía si pudiera liberarme. Pero, justo cuando el miedo de perderlo todo me abrazaba con más fuerza, una chispa de resistencia comenzaba a crearse dentro de mí. Podía sentirla en lo más profundo de mi ser. Aun cuando me encontraba al borde del abismo, me daba cuenta de que aún había una batalla por pelear. La revelación estaba a solo un paso. Quizás esta pérdida me llevaría a un punto de inflexión, donde la transformación podría emerger de las crisis más profundas. Estar al borde del abismo me hizo darme cuenta de lo que realmente estaba en juego. Mientras la confusión y la ira de Andrés flotaban en el aire, la tristeza en mi pecho era casi palpable. La humillación se había apoderado de mis sentidos, pero en medio de toda esa oscuridad, una luz tenuemente se encendía. Había un poder escondido que había estado esperando el momento perfecto para revelarse. Y ese momento había llegado. El silencio que siguió a la feroz discusión fue ensordecedor. Las palabras de Andrés resonaban en mi mente. No puedo quedarme ahí, esperando que forme parte de una familia disfuncional. Sus ojos ardían con un fuego que había comenzado a oscurecer su esencia. En ese instante, entendí que aunque el dolor era real, la verdad también lo era. Lo que habíamos construido a lo largo del tiempo no era una familia perfecta, sino una que había sido testigo de sus defectos. Sin embargo, eso no significaba que no hubiera amor. Mientras todos luchamos por nuestros propios demonios, hemos olvidado que lo que realmente nos une es más fuerte que todas nuestras diferencias. Dije, sintiendo cómo las palabras retumbaban en las paredes. Hubo un momento de breve confusión en faces de mis hijos. Pero era el momento de ser clara sobre lo que significaba nuestra conexión familiar. Lo que estamos experimentando en este momento es un reflejo de nuestros propios temores, de esa inseguridad que todos hemos sentido. Es hora de que dejemos de lado el egoísmo y nos enfrentemos a ello juntos. A pesar de las decisiones que hemos tomado, aún podemos encontrar nuestro camino de regreso.
A medida que hablaba, noté el cambio en la atmósfera. El aire denso comenzó a despejarse, como si la verdad hubiera surgido de entre las sombras. Andrés me miró, y en su expresión vi un destello de emoción. Era el momento decisivo que había estado esperando. La chispa de resistencia que había comenzado a brotar dentro de mí se encendía más, recordándome que aún había esperanza. «Mamá, no quiero perderte. Pero estoy cansado de sentir que debo ser alguien que no soy para hacerte feliz», dijo, su voz temblando despacio. «Y yo no quiero que cargues con esa responsabilidad. No tienes que ser perfecto, solo debes ser tú mismo». «Vamos a enfrentarnos a esto juntos», respondí, adentrándome en la vulnerabilidad de mis propias palabras. Este era el momento de la verdad. En mi interior, sentía que estaba emergiendo algo poderoso. La historia de mi familia no tenía que concluir en tragedia. Con cada palabra, comenzamos a desmenuzar la ropa de nuestra relación. Andrés estaba comenzando a abrirse, y esa cortina de hielo que lo rodeaba se estaba derritiendo lentamente. No quiero que esto se convierta en una batalla entre nosotros. Lo que realmente importa son esos años de amor y conexión que hemos compartido. Ese esfuerzo que hemos hecho juntos siempre. Dije firmemente, mientras la emoción me llenaba. Historia tras historia, comenzamos a deshacer todas las piezas que se habían fracturado. A medida que habíamos aclarado tensiones, la vulnerabilidad se convirtió en una fortaleza, y en medio de todas las heridas, comenzamos a ver las pequeñas luces. Andrés respiraba con más calma ahora, como si la presión que había estado sintiendo comenzara a disiparse un poco. Tanto él como Sofía estaban refiriéndose también a sus propios miedos y debilidades. La batalla entre ellos no era solo mía. Era de todos nosotros, y así, poco a poco, comenzamos a renacer. Era una comprensión que comenzaba a formar una red de amor que se tejía nuevamente. Un tejido hecho de diversos hilos, cada uno representando su voz y su dolor, reconociendo la importancia de sentir, no solo de actuar. Pasé unos minutos en silencio, mientras la transformación cobraba fuerza. Lo que necesitamos hacer es establecer un espacio donde poder hablar sin miedo a ser juzgados. Ha llegado el momento de aprender a escuchar y ser escuchados, dije, haciendo énfasis en la importancia de abrir un diálogo, no solo entre los tres, sino con la familia completa. Andrés me miró con un aire de gratitud que había estado ausente por mucho tiempo. No me había dado cuenta de cuánto esta situación nos había afectado a todos. Nunca quise sentir que se estaba rompiendo lo que teníamos, y tampoco quise que la ambición por el dinero lo arruinara. Pero a veces es difícil no dejarse llevar. Las palabras de mi hijo eran como un espejo. Reflejaban mis propias inseguridades. De repente, su vulnerabilidad me llevaba a la misma cuestión que había estado callando tanto tiempo. Yo también tengo miedo de perder a mis seres queridos. A veces siento que me alejo de ti y de Sofía, y no sé cómo encontrar el camino de regreso, confesé, dejando que la verdad fluyera de mis labios. Esa confesión liberó algo en mí. La sensación de que el compartir casi me liberaba de esos grilletes invisibles que había estado cargando. Ese intercambio de vulnerabilidad fue el catalizador que permitió que la luz comenzara a entrar en el oscuro túnel por donde habíamos estado caminando. Entonces, lo que necesitamos es una conversación abierta, y eso significa que deberemos afrontar lo que ha estado sucediendo, lo que nos ha asustado y cómo queremos sanar todos juntos. Y debemos prometer que este hogar será un lugar seguro para eso, propuse. La intensidad emocional del momento, la luz que entraba por la ventana y el abrazo reconfortante de la palabra nos ayudó a vislumbrar el camino por delante. La verdad estaba tomando forma.
Existía un lugar para la esperanza, y aunque las sombras querían reinar, no habían sido capaces de apoderarse del amor que nos unía como familia. En cada rincón de nuestra conversación, el poder de la conexión comenzaba a reemplazar el daño que la traición había causado. Aunque sabíamos que el camino hacia la sanación no sería fácil, estábamos dispuestos a dar esos primeros pasos, juntos. La transformación comenzaba a emerger de cada rincón rompido, y mientras la luz entraba, podía sentir que el aire se volvía más fresco. Esta historia aún no había concluido. El día de la reunión con don Ernesto llegó, y junto con él, un torrente de emociones que se agolpaban en mi mente. A medida que el reloj avanzaba lentamente hacia la hora pautada, mi corazón latía con fuerza. Me había preparado mentalmente para lo que consideraba uno de los momentos más difíciles de mi vida. Sabía que no solo se trataba de un ejercicio de negocios, sino de la posibilidad de perder todo lo que estábamos comenzando a reconstruir como familia. A medida que me dirigía a la oficina de don Ernesto, una mezcla de ansiedad y determinación me invadía. El camino me pareció más largo de lo habitual. Cada semáforo que se ponía en rojo parecía un obstáculo adicional que me desviaba de mi objetivo. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, sabía que era hora de enfrentar los demonios que acechaban no solo a mí, sino a toda mi familia. Al llegar, el ambiente en la oficina era frío y formal, casi opresivo. Don Ernesto me recibió con un gesto amable, pero la seriedad de su expresión me hizo sentir que estaba a punto de ser arrastrada al polvo de antiguas preocupaciones. «Gracias por venir, Elena», dijo, y su tono cargado de profesionalismo no dejó de recordarme lo crítico de la situación. Tomé asiento frente a su escritorio, un importante recordatorio de que esta discusión podría cambiar el rumbo de mi familia. «Hablemos de Andrés y la herencia», comenzó, su mirada fija en mí, buscando señales de fuerza o duda. Esa simple frase me golpeó con fuerza. Sentí que todos los muros que había comenzado a construir se tambaleaban ante la intensidad de lo que estaba a punto de discutir. Sé que hemos tenido discusiones previas, pero esta vez es diferente. La presión que está sintiendo Andrés se ha transformado en decisiones impulsivas. Recibí noticias de que ha estado en contacto con otros potenciales herederos, y eso es motivo de preocupación, explicó don Ernesto, su voz firme y autoritaria resonando en la habitación. Su declaración colisionó con los recuerdos de los últimos días. Las risas compartidas, los momentos de vulnerabilidad, la resolución de ser más abiertos entre nosotros. La sombra de un conflicto se intensificó, y el dolor de saber que Andrés podría traicionar nuestra confianza me llenó de angustia. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. El miedo a perder lo que habíamos empezado a construir se apoderó de mí como un ladrón. Esto no es solo sobre el dinero. Es también sobre la relación que tenemos como familia, dije, sintiendo la rabia calibrándose en mi voz. Debemos hablar de lo que esto realmente significa para nosotros y recordar que el amor no se mide en bienes materiales. Don Ernesto asintió, pero su mirada era la de un hombre que conocía el peso de la ambición. El problema es que, cuando el dinero entra en juego, las emociones muchas veces se vuelven en contra de nosotros. Tienes que prepararte para una posible batalla legal. No quiero asustarte, pero es mejor que estés alerta. Me advirtió, como si intentara lanzar una cuerda salvavidas en medio de una tormenta. De repente, la magnitud de lo que estaba a punto de enfrentar me llenó de terror. ¿Cómo podría garantizar que el amor y la comprensión que habíamos cultivado duraran frente a las tensiones que el asunto económico generaría? La sensación de impotencia invadió mi pecho mientras los recuerdos de nuestra cena de comunicación centraban mis pensamientos.
¿Sería suficiente lo que habíamos comenzado a construir para enfrentarnos a lo que venía? Entiendo tus preocupaciones, don Ernesto, pero estoy dispuesta a hacer todo lo posible para proteger el vínculo que hemos comenzado a sanar. Respondí, encontrando la fuerza dentro de mí para resistir la inseguridad que me abrumaba. Mi familia significa todo para mí. Ellos son más valiosos que cualquier herencia. Era un momento lleno de tensión. El aire se sentía pesado mientras mis palabras flotaban entre nosotros. Sabía que debía salir de esa reunión con un plan claro, así que comencé a pensar en cómo podría comunicar la urgencia de la situación a Andrés y Sofía, asegurándome de que entendieran la magnitud de lo que estaba en juego. Don Ernesto continuó hablando, y aunque escuchaba, mis pensamientos giraban en torno a la idea de que debía reunir a mi familia para una conversación crucial sobre lo que estábamos a punto de enfrentar. Presionaría para que, como familia, actuáramos juntos y de manera unida. Tenía que estar presente, no solo para proteger lo que había florecido entre nosotros, sino para recordarles el poder del amor y el vínculo que forjaríamos en los momentos difíciles. Voy a necesitar su apoyo. Podemos crear un acuerdo familiar que mantenga el respeto y la comunicación abierta, especialmente cuando el miedo nos tiente a recurrir a viejas dinámicas. Le dije a don Ernesto, firme en mi determinación. La reunión terminó de manera abrupta, y mientras salía de la oficina, los ecos de las palabras de don Ernesto resonaban en mi mente. Aunque había decidido ser audaz en mis esfuerzos por proteger a mi familia, el temor de que nuestros lazos se deshicieran a causa de dinero continuó persiguiéndome. Tenía que actuar. Tenía que reunir a Andrés y Sofía. Al llegar a casa, el peso de la tensión palpable llenó el aire. La idea de hablar sobre la herencia y sus posibles repercusiones me resultaba intimidante, pero sabía que debía comunicar lo que había aprendido. La cena familiar que habíamos cultivado en los últimos días debía ahora transformarse en un diálogo acerca de nuestros verdaderos miedos. Los encontré en la sala, dormidos en los sofás, exhaustos por el día. Era momento de despertarlos, de volverles a alentar y darles a conocer lo que había sucedido. Al verlos allí, indefensos y ajenos a lo que se acercaba, sentí una oleada de amor, y con eso, el deseo de protegerlos creció más fuerte que el miedo que me consumía. Me armé de valor y los desperté suavemente. «Chicos, necesitamos hablar», dije, en un tono firme pero suave. Sus miradas de sueño pronto se transformaron, y aún en su estado de confusión, la seriedad de mis palabras despertó su atención. La urgencia en mi voz era clara, y sentía que ese momento era vital. A medida que abordaba el tema, el corazón me latía con fuerza. He estado en contacto con don Ernesto, y tenemos que hablar sobre lo que está sucediendo con la herencia. Los rostros de mis hijos se enrojecieron, y vi en sus ojos una mezcla de sorpresa y miedo. Era un momento de cruce, y su fortaleza comenzaba a mostrar su vulnerabilidad. El escenario familiar que había sido creado con amor, ahora enfrentaba un desafío que podía poner en riesgo todas las bases que habíamos empezado a construir. Lo que está en juego aquí no es solo dinero. También involucra las relaciones que tenemos entre nosotros. Necesitamos tomar una determinación, y quería que todos estuviéramos en la misma página antes de que esto pueda salirse de control. Continué, notando cómo la tensión crecía en la sala. Los instantes que siguieron fueron de incertidumbre y reflexión. Andrés y Sofía intercambiaron miradas de complicidad. La verdad era dura de tragar. Estábamos a punto de regresar a un espacio que había sido olvidado, y lo haríamos juntos. La idea de regresar a viejas dinámicas de poder y egoísmo nos perseguía. Finalmente, fue Andrés quien rompió el silencio.
Eso no es algo con lo que quiero lidiar. No creo que deba ser un tema. No es justo. En su rostro podía ver la lucha interna, y mi corazón se llenó de una profunda empatía. No, no debe ser un tema, pero se convirtió en algo que debemos afrontar, respondí, con un tono resuelto. Era el punto crucial de nuestra conversación. Este nuevo espacio de comunicación que habíamos cultivado en días pasados debía ser preservado. Y ahora, enfrentando esos viejos fantasmas, este sería el momento en el que tendríamos que prosperar. Estaba claro que lo que temía se estaba haciendo realidad, y aunque eso podría arrastrarnos al abismo una vez más, nos haría decidir si juntos saldríamos adelante, si volveríamos a tomar el lugar que habíamos perdido. Era tiempo de actuar con valentía y enfrentar los retos con amor, en lugar de con egoísmo. Las viejas dinámicas estaban por regresar, pero en ese momento en el que nuestras miradas se cruzaron, sentí una chispa de esperanza. Este era nuestro tiempo para reclamar el vínculo familiar que queríamos edificar, uno basado en la verdad, el entendimiento y el amor que habíamos comenzado a descubrir. La lucha no terminaría en el camino, pero tenía la fe de que juntos podríamos salir victoriosos y que la luz, aunque tenue, brillaría incluso en las horas más oscuras. La tensión que había crecido entre nosotros estaba a punto de estallar. El aire en la sala era denso, cargado de anticipación. Mientras nos sentábamos a la mesa, sabíamos que la conversación se tornaría inevitablemente seria. La herencia, que una vez había sido un tema sobre el que no queríamos hablar, estaba ahora en el centro de nuestra atención. Pero, a pesar del miedo y la incertidumbre, el amor y la conexión que habíamos comenzado a construir nos otorgaban la valentía necesaria para afrontar esto. Las velas estaban encendidas, proyectando sombras danzantes en las paredes, y la mesa estaba dispuesta con la cena que habíamos cocinado juntos. Era un símbolo de nuestro esfuerzo por unirnos, incluso cuando lo que estábamos a punto de discutir parecía un monstruo en la oscuridad. Había un ambiente de resistencia, y aunque las viejas dinámicas acechaban, nuestra nueva fortaleza se manifestaba en la cercanía. Antes de comenzar, dije, tomando una respiración profunda, quiero que todos recordemos lo que hemos estado construyendo en las últimas semanas. Esta familia es más que solo dinero y posesiones. Se trata de amor, respeto y de ser un apoyo incondicional los unos para los otros. Mis palabras resonaban en la mesa, y mientras miraba a mis hijos a los ojos, noté cómo la determinación comenzaba a sustituir la tensión. Sofía, que lucía algo nerviosa, fue la primera en levantar la mano. Mamá, lo sé. Pero el tema de la herencia ha sido muy difícil para mí. A veces pienso que la familia no es suficiente y que hay más cosas en juego. Estoy asustada por lo que pasará. La sinceridad de su voz me conmovió. Lo entiendo, Sofía, pero lo que es suficiente es el amor que compartimos. Ya hemos tenido muchas discusiones y desencuentros, pero si hoy no lo abordamos, podríamos perderlo todo. Era importante que supieran que esta conversación no era solo sobre pelear por una porción de dinero, sino sobre preservar los lazos que habíamos comenzado a tejer y fortalecer. Andrés, que había estado en silencio, finalmente habló, su voz temblando al inicio. Sé que las cosas han estado tensas y que puedo ser culpable a veces. Pero lo último que quiero es perder a mi familia por algo que realmente no importa. Quiero enfrentar las cosas con ustedes, no alejarnos. Ante este abrirse de corazón, sentí que todo el peso del mundo comenzaba a aligerarse. Yo había sido un desafío admitir que había miedo, que ser vulnerable era más valioso que cualquier cosa que pudiéramos discutir. Exactamente. No quiero volver a los tiempos oscuros, le respondí. Y esta vez fue mi turno de abrir mi corazón.
No quiero perder lo que hemos reconstruido, incluso si hay cicatrices. Estoy dispuesta a enfrentar esto con ustedes. La vida es imprevisible, pero si logramos unirnos ante la adversidad, superaremos cualquier sombra. La seriedad de la conversación brindó un nuevo sentido de claridad. Se hacía evidente que cada una de nuestras decisiones futuras afectaría lo que habíamos cultivado. Y aunque sabía que las viejas heridas podrían querer resurgir, la idea de proteger el amor que habíamos construido era más fuerte. Lo que debemos recordar es que somos una familia, y una familia enfrenta los retos unidos. La herencia es solo un elemento secundario. Lo que realmente importa es cómo abordamos lo que tenemos juntos. Comencé, mientras la tensión de la culpa y el miedo se disipaba, dejándonos espacio para un diálogo más genuino. Finalmente, abordamos el tema de manera directa. Compartí la perspectiva de don Ernesto sobre lo que él había visto y cómo había observado a Sei Andrés involucrarse con otros herederos. La idea de que existieran intereses externos se sintió dolorosa, pero allí estábamos, enfrentando la verdad en vez de evadirla. Con cada palabra, quedaba más claro que esa dinámica de poder y egoísmo debía sacrificarse. La promesa que formamos en la mesa de comunicación tuvo que convertirse en una base esencial para enfrentar lo que se venía. Vi cómo las miradas de mis hijos comenzaron a reflejar no solo comprensión, sino compasión. En este momento compartido, sentí que había espacios donde el dolor comenzaba a dar paso a la reconciliación. Si hay algo que hemos aprendido sobre nosotros, es que la herencia e intereses monetarios no valen más que lo que hemos forjado juntos, dijo Sofía, y su voz resonó con una decisión que hacía tiempo no sentía. Me gustaría que el legado familiar se basara en lo que realmente significa ser una familia, no en lo material. Andrés asintió, y me di cuenta de que todos estábamos empezando a encontrar la manera de unir fuerzas. Hicimos una intención colectiva de rediseñar nuestras prioridades, enfocando nuestras energías en lo que realmente importaba, nuestro amor y compromiso mutuo. A medida que la conversación continuaba, unas palabras empezaron a formarse en mi mente, fuertes y claras como el sonido de una campana. Propongo que hagamos un acuerdo familiar. Antes de hablar de nada relacionado con la herencia, nuestra prioridad debe ser llegar a un consenso sobre cómo proceder. Hablemos sobre lo que significa para nosotros este legado y cómo asegurar que cada uno de nosotros sienta que tiene un lugar digno en él. Busquemos maneras de proteger nuestros lazos. La decisión fue unánime. Todos acordamos que en lugar de sembrar discordias, se debía cultivar amor. Era un compromiso firme. Un compromiso en el que cada uno se abriría a la posibilidad de compartir y escuchar sin juicios. La noche cobró vida, y la cena se convirtió en un festín de pensamientos y emociones compartidas. A medida que avanzábamos en la conversación, la luz de cada vela se reflejaba en nuestros rostros. Había una sensación de renovación, como la primavera que se asoma después de un largo invierno. La alegría y el amor comenzaron a llenar el ambiente, convirtiendo las antiguas sombras en sinceridad y reconciliación. Tras horas de diálogo, finalmente, llegamos a la conclusión de que la familia necesita ser guiada por los principios del respeto y la comunicación. Sabíamos que aunque el camino de la sanación no sería lineal, habíamos comenzado a desmantelar la oscuridad que nos había envuelto. A medida que terminamos la cena y nuestras miradas se cruzaron, supe en lo más profundo de mi ser que aunque no éramos una familia perfecta, estábamos dispuestos a ser perfectos unos para otros en nuestros defectos. En ese instante, me di cuenta de que la prueba a la que nos habíamos enfrentado era solo un capítulo en nuestra historia familiar. La historia de amor, vulnerabilidad y reconstrucción. Habíamos elegido permanecer juntos,
y eso significaba que, sin importar lo que se presentara en el futuro, seríamos capaces de enfrentarlo de la mano. Aquella noche no solo fue el fin de un proceso, sino el comienzo de una nueva aventura. Teníamos el poder de dejar atrás lo que nos separaba y adentrarnos en un futuro en el que el amor sería nuestro faro. La luz brillaba intensamente y por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente en casa. A pesar de todas las adversidades, sabía que juntos podríamos escribir un nuevo legado de amor en el que ningún temor podría eclipsar nuestras esperanzas. La familia es un viaje, no un destino. Y al final, habíamos decidido emprender ese viaje lleno de amor, confianza y renovadas promesas en el radar, listos para enfrentarnos a lo que sea que la vida nos depare en el horizonte. Mirando hacia atrás en este viaje, me doy cuenta de que la vida es un flujo constante, como un río que nunca deja de moverse. Lleva consigo no solo el agua, sino también las piedras, los árboles caídos y los tesoros escondidos en sus profundidades. Cada obstáculo que enfrentamos es una oportunidad para aprender, para crecer y para reconocer la belleza en la transformación. La verdad es que en muchas ocasiones nos dejamos llevar por el miedo. Tememos perder, tememos ser vulnerables y, sobre todo, tememos confrontar esas sombras que yacen en nuestro interior. Pero al final, es en esa vulnerabilidad donde reside nuestro poder. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre esas cosas. Aprendí que al abrazar la incertidumbre, podemos liberarnos de las cadenas que han mantenido prisionera nuestra autenticidad. Mi propia vida fue un claro ejemplo de esto. La traición de quienes más amamos puede desgarrar el corazón, pero también puede enseñarnos a fortificarlo. Cada lágrima derramada se convirtió en un cimiento para lo que ahora se sostiene en pie. Es en esa construcción que encontramos no solo el dolor, sino una belleza silenciosa. El arte de reconstruir es un viaje que requiere valentía, y yo me siento más fuerte ahora, porque esa jornada me ha mostrado que es posible transformar el dolor en poder. Utilicé la metáfora de un jardín para entender la dinámica familiar que había sido sacudida. Un jardín no florece sin tiempo ni cuidado. En cambio, necesita ser nutrido, regado y, a veces, podado. Así es nuestra familia. Aquellos momentos de tensión y lágrimas eran simplemente la poda necesaria para permitir que sus raíces se fortalezcan y florezcan en nuevas formas. Nunca debemos temer el proceso. Por el contrario, debemos acogerlo con la confianza de que las estaciones cambian y siempre hay espacio para un nuevo crecimiento. Y en este viaje, el amor se convierte en el abono que nutre nuestra conexión. Aprendí que, cuando las cosas se oscurecen, es vital buscar la luz dentro de nosotros y en los otros. Como un faro que guía un barco en la tormenta, ser esa luz no solo ayuda a los demás, sino que también nos ilumina. La esencia de ser familiares no radica en la perfección, sino en el deseo compartido de cuidarnos, incluso cuando las tempestades nos golpean. Este proceso me mostró que el diálogo abierto es un acto revolucionario. Hablar desde la vulnerabilidad es lo que nos convierte en verdaderos guerreros de nuestros corazones. Aprendí que la autenticidad siempre será el escudo más fuerte que llevemos. Abrirse a la comunicación no es debilidad. Al contrario, es el acto más valiente que podemos realizar. Es un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia quienes elegimos tener a nuestro lado. Finalmente, el legado que dejamos es mucho más importante que el valor material que acumulamos. La herencia que realmente importa es la conexión emocional que forjamos, la seguridad que generamos para las futuras generaciones y la comprensión de que estamos juntos en esta travesía llamada vida.
Esto se trata de abrazar la incertidumbre, de caminar juntos hacia lo desconocido y descubrir que no estamos solos. Lo más poderoso de todo es que la transformación comienza en el momento en que decidimos cambiar nuestra perspectiva. Al abrazar nuestras sombras, nos transformamos en seres más completos. La historia de nuestra familia no es solo un relato de traiciones y decepciones. Es una narrativa de amor y resiliencia que tiene el potencial de inspirar a otros. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a reflexionar sobre tus propios viajes. ¿Qué legados estás dejando? ¿Cómo abrazas tus vulnerabilidades en lugar de temerlas? Nunca subestimes el poder de tu voz. Compartiendo tu historia puedes iluminar el camino de otros. Recuerda, mientras la vida siga fluyendo, siempre habrá espacio para crecer. El amor, la resiliencia y el entendimiento son semillas que florecerán si estamos dispuestos a nutrirlas. Y al final, podemos elegir ser la luz en la vida de quienes amamos. Porque, como aprendí en este viaje, cuando el amor guía nuestro camino, siempre hay una nueva oportunidad en el horizonte. Como bien dicen, las huellas que dejamos son el legado que compartimos. Hagamos que esas huellas sean huellas de amor,